Hola, mi nombre es Luisa Garzón, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional. Bueno, estamos aquí con Luisa principalmente para realizar una serie de preguntas en cuanto a la discriminación hacia la comunidad LGBTQ. Bueno, Luisa, ¿qué opinas respecto a la discriminación que existe hacia la comunidad LGBTQ? Bueno, a lo largo de la historia, muchas comunidades, muchos grupos de personas han sido discriminadas, no solamente la comunidad LGTBI, sino también la comunidad negra, las mujeres en sí, la clase baja, los pobres siempre han tenido las de perder. Y lo que pasa en particular con la comunidad LGTBI es que es una discriminación que se desprende del machismo. Opresión a la comunidad LGTBI y el machismo están directamente relacionados porque la sociedad desde siempre ha tenido como una inclinación a discriminar lo femenino, ¿sí? A discriminar todo lo que se salga del orden establecido o de la heteronormatividad. Entonces, pues, ¿qué opino? Claramente pues, que está muy mal, ¿no? La discriminación, pero en cuanto a la comunidad LGTBIQ, la verdad es que siempre nos han pintado que las comunidades oprimidas son minorías y en realidad somos mayorías. ¿O has vivido situaciones de discriminación? En realidad nunca me he sentido discriminada por esto, pero soy consciente que es como un caso muy aislado, ¿sí? La mayoría de la gente sí sufre discriminación, más que pues, los gays, las lesbianas, más si tú sales con tu pareja en público, pues ahí sí vas a sentir como todo el peso de la discriminación. Si yo en algún momento llego a tener una pareja mujer y me voy a un centro comercial y nos damos un beso, pues entonces ahí probablemente sí sienta la opresión, ¿sí? También cabe decir que las personas bisexuales dentro de la comunidad LGTBIQ también son muchas veces atacadas porque nos juzgan de que no nos decidimos, ¿sí? Entonces, ay, no se sabe si eres gay o si eres hetero, eres un poco de las dos, decídete, no sé qué, ¿sí? Entonces, como que muchas veces tratan de invalidarnos dentro de la misma comunidad porque creen que somos indecisos o que no somos ni de un lado ni del otro, ¿sí? Como que estamos en la mitad de ser heterosexuales o en la mitad de ser gays. ¿Cómo crees que influye el machismo dentro de todo este estigma que se le tiene a la comunidad? Bueno, como les decía, el machismo y la discriminación a las personas disidentes sexuales están súper relacionadas porque lo que pasa es que siempre se ha, ¿cómo decirlo?, como denigrado, menospreciado el aspecto femenino. Entonces, si tú te das cuenta, la razón por la que las personas machistas o de mente cerradas discriminan o le tienen como aversión a las personas gays, por ejemplo, hombres gays, o sea, de hombres hacia hombres, ¿sí? De hombres heterosexuales, que discriminan hombres gays, ¿qué es lo que aberran? Lo femenino, ¿sí? Entonces mucha gente dice, ay, sí, puede ser gay, puede que le gusten los hombres, pero que no lo muestre, que no sea femenino, ¿sí? Que no sea amanerado, dicen, ¿cierto? Que no sea tan... bueno, a eso se les llama plumafobia, ¿sí? Porque bueno, a lo femenino se le dice, en la comunidad gay se le conoce como lo de pluma, ¿sí? La pluma es lo femenino, ¿sí? Entonces se les dice plumafobia. Incluso hay gays que discriminan a otros gays por ser muy femeninos. Dicen, como, marica, a mí me gustan los hombres, pero yo no soy así boleta, ¿sí? Yo no doy boleta y yo no me pongo tacones y no soy femenino y no soy amanerado, ¿sí? Entonces, siempre ha habido una aversión hacia lo femenino. Lo mismo pasa con las personas trans, lo mismo pasa con todas las personas. En general, todo lo que se salga de lo que está estipulado, ¿sí? Como lo masculino, lo normativo, es discriminado por ese sentido. ¿Dónde nace esta palabra? Ojo a esto, la palabra marica viene de la palabra María. María, la madre de Jesús. María, ¿sí? De mujer. Entonces, por eso es que a los gays les dicen marica, porque son afeminados, ¿sí? Entonces ahí vemos que la relación entre, en realidad, lo que hay detrás de la discriminación hacia los gays, en realidad es puro machismo. Sí, es puro machismo. Bueno, Luisa, cuéntanos en qué lugares o espacios crees que hay más vulneración a la comunidad LGBTI. Muy buena pregunta. Pues en general, cabe decir que en todos los espacios, ¿no? Pero yo creería que más que todo en los ámbitos académicos y laborales. Por ejemplo, en cuestiones de trabajo, sí, yo creo que como un poquito más del 80% de la comunidad LGBTI no tiene trabajo formal, sí. La mayoría de las personas tienen difícil acceso a un puesto de trabajo formal, sí, fijo, en una oficina, con contrato término indefinido, con todas las garantías laborales.
Y esto es porque, bueno, primero las personas tienen como muy poco acceso a la educación, ¿sí? En cuanto a llegar a la universidad. Más que todo las personas trans son las personas que más sufren de esto dentro de la comunidad LGTBIQ. Digamos que yo diría que las personas trans son las que sufren más dentro de la comunidad en todos los aspectos, tanto de sufrir violencias, de ser discriminadas, etc. Y en el ámbito académico, porque en general, o sea, estar en convivencia, para las personas LGTBIQ es difícil, ¿sí? Saber cómo presentarse, cómo expresarse, cómo querer que los compañeros los traten, los profesores, decidir a qué baño entrar, ¿sí? En todos los espacios donde pues, haya convivencia, las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ pueden sentirse vulneradas o excluidas también como en el ámbito público, ¿no? Por ejemplo, una persona LGTBIQ no se siente segura de salir a la calle. Yo diría que al igual que una mujer, ¿sí? Por miedo de que le digan maricón, de que le griten, de que lo acosen o de que lo violenten, ¿sí? Por eso el hecho de salir a la calle mostrándose como es. Y, por ejemplo, también en las protestas y en los paros que hubo, había resistencias trans, habían resistencias queer, y la policía, la fuerza del Estado es muy represiva también con ellos, ¿sí? Como que hay una fuerte fuerza patriarcal, ¿sí? Desde las instituciones del Estado que siempre están en reprimir todo lo que decida, como dije antes, de lo establecido, de lo heteronormativo. ¿Tú crees que las iglesias o las instituciones religiosas estigmatizan la diversidad sexual? Sí, no. La verdad es que sí, nos vamos a mirar como entre la Biblia, ¿no? Que es como lo que rige la institución católica. En realidad lo único que satanizan es la orientación sexual, es decir, que hombres con hombres no se puede y que mujer con mujer no se puede, ¿sí? Pero si nos vamos como en cuanto a identidad de género, o sea, obviamente la Biblia no dice, ay, aceptamos a los trans, no aceptamos a los queer, a los no binarios. Primero porque es un poco anacrónico, porque pues en esa época no existían esos términos. Y segundo porque, lo que te digo, va más como a satanizar la orientación sexual que la identidad de género. ¿Y esto por qué? Es porque las orientaciones sexuales que son homosexuales pues no permiten como la reproducción, ¿sí? No permiten como preservar el linaje y traer hijos de Dios al mundo, bla, 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 bla. Ese es el discurso. Pero, no podemos negar que muchas personas que pertenecen a la comunidad religiosa, ¿sí? Más que todo pues a la católica y a la cristiana, son los que más están como en contra de las personas que son disidentes sexuales, ¿sí? Porque su mente es muy cerrada, ¿sí? Son muy conservadores, ¿sí? Entonces Dios dijo que hombre con mujer, y Adán y Eva, y eso es así, y punto, ¿sí? Y eso es pecado, etc. Entonces muchas veces a lo largo de la historia, las personas que decidían sexualmente, ¿sí? Que se salían de ese orden establecido, ¿cómo decirlo? Como que las sentenciaban de que estaban cometiendo el pecado de sodomía, ¿sí? Cosa que no tiene nada que ver, o sea, una persona no es pecadora por vivir su sexualidad libremente, ni por expresarse como es en realidad. Son personas que se les asigna un género al nacer, ¿sí? Entonces, o hay veces que los doctores están confundidos porque parece que tuvieran como una parte de ambos, ¿sí? Por ejemplo, el pene y el clítoris embrionariamente tienen como el mismo origen, o sea, son como básicamente el mismo órgano, solo que al momento del desarrollo del feto, sí, pues ya se termina desarrollándose en uno o en otro, pero hay veces que esa formación embrionaria se queda como en la mitad y hay personas que nacen con una especie de pene clítoris que no se sabe exactamente qué es. Entonces los doctores, cuando nacen y ven este bebé, necesitan como asignarlo a uno de los dos. Entonces básicamente lo que hacen los doctores muchas veces como para intentar acomodarlo y encajarlo en una de estas dos categorías es hacerles una cirugía en las que tratan de arreglar lo que está mal para que parezca que es del sexo de alguno, el sexo que quede más fácil por lo general es el que se escoge. Entonces si se parece más a lo que es una mujer, entonces lo operan para que quede como una vagina y se vea como una mujer, o al revés, si es como un hombre, entonces los operan para que quede lo más parecido posible a un hombre. Y eso se debe a que nuestra sociedad es plenamente binaria, ¿sí? O sea, solo se consigue hombre o mujer, no se concibe que una persona esté como en la mitad o de ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, por eso es la necesidad de los doctores de encajarlo en una de esas dos categorías, y eso termina haciendo mucho daño porque muchos años después, cuando las personas crecen, se dan cuenta que básicamente los mutilaron, les hicieron una mutilación genital,
¿sí? Dicen como, ¿qué tal que esa persona al crecer quería ser hombre y ellos lo mutilaron y dejaron una vagina? O al revés, ¿sí? Entonces, por eso lo que se aboga es que en esos casos donde la gente nazca así, se les deje así, quietos, así como están, que la persona crezca, se desarrolle y cuando ya tenga como pues la suficiente madurez mental decida qué quiere ser y ahí decida que, si se quiere operar o no, ¿sí? Pero muchas veces los doctores deciden por el bebé que claramente no tiene conciencia de lo que está pasando y por los papás también que permiten eso. Género es como yo me identifico, yo puedo tener órganos masculinos, pero si yo me identifico como mujer, soy mujer y punto, ¿sí? Porque el género es una construcción social, básicamente es como yo me concibo y como las personas, las demás me ven. Entonces no importa qué órganos tenga, yo no importa, pues, lo que importa es cómo yo me defina y cómo yo me vea y cómo yo me sienta. O sea, si ustedes se van al centro, van a ver que en cada esquina hay una mujer trans ejerciendo la prostitución y es triste por lo que les digo, porque realmente es la única salida que les queda para sobrevivir, es lo único a lo que se pueden dedicar para ganarse la vida. Claramente trabajan en condiciones deplorables, están expuestas a violencias, a que las ultrajen, a ser perseguidas por la policía, o sea, es horrible realmente. A contraer enfermedades de transmisión sexual y pues como claramente no están afiliadas ni a pensión ni a seguro, pues es una condición muy fea la que viven realmente. Toda la vida, desde que existe la sociedad humana, toda la vida han existido. Que lo han ocultado es otra cosa, que no los han querido mostrar, que los han querido tapar, ¿sí? Encerrar, reprimir, pero toda la vida han existido ahí. Hay rastros arqueológicos de personas del mismo sexo que, por ejemplo, han encontrado enterrados juntos de hace miles de años. O sea, sí, o sea, eso no es de ahorita. Y es algo que a uno no le enseñan en el colegio, o nunca se lo dicen. O los mismos griegos, por ejemplo, que tenían prácticas homosexuales. Nadie habla de eso. O bueno, un montón de personas LGTBIQ que a lo largo de la historia han existido y a uno nunca le hablan de eso. Nunca, porque siempre es la historia que se trata de ocultar, ¿sí?